28 creencias fundamentales. Creencia número 15. El bautismo. ¿Es cierto que Dios requiere el bautismo? La salvación depende de si somos o no somos bautizados. La Biblia en los evangelios nos muestra cómo Jesús fue a Juan al río Jordán para ser bautizado. Y Juan le respondió: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo de Jesús le impartió a esta ordenanza para siempre la aprobación divina. Cristo mismo, al final de su ministerio, ordenó a sus discípulos bautizar. Mateo en el capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. En esta comisión, Cristo dejó en claro que Él requiere el bautismo de los que desean llegar a ser parte de su iglesia, su reino espiritual. A medida que el Espíritu Santo, por medio del ministerio de los discípulos, traía a los pecadores al arrepentimiento y los llevaba a aceptar a Jesús como su Salvador, estos debían ser bautizados por los discípulos. El bautismo y la salvación es necesario. Cristo enseñó que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Así lo dicen las Escrituras en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 16. En la Iglesia Apostólica, el bautismo seguía automáticamente a la aceptación de Cristo. El bautismo constituía una confirmación de la fe del nuevo creyente. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? La palabra bautismo viene del término griego bautizo, el cual implica inmersión. Esta expresión deriva del verbo bapto, que significa sumergir en algo o sumergir bajo algo. Cuando el verbo bautizar se refiere al bautismo en agua, implica la idea de inmersión, es decir, el acto de sumergir a una persona bajo el agua. No implica la aspersión, tampoco el rociamiento con un poco de agua, unas cuantas gotas en la cabeza. No, implica sumergir por completo en el agua. La Biblia muestra en los evangelios que Juan sumergió a Jesús, bautizó a Jesús en el Jordán y después de bautizarle, dice Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10, que Jesús subía del agua. Cuando Felipe bautizó al etíope, en Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39, dice que descendieron ambos al agua y luego subieron del agua. Implica entonces el sumergir por completo a la persona en el agua, no unas cuantas gotas o un rociamiento. Antes de la era cristiana, los judíos bautizaban a los prosélitos por inmersión. Los esenios de Qumrán
seguían la práctica de sumergir tanto a los miembros como a los conversos. La forma correcta de bautizar es sumergiendo a la persona totalmente en el agua. ¿Pero qué significado tiene el bautismo? ¿Qué significa para ti y para mí el ser bautizados? Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué simboliza el bautismo? Simboliza la muerte y la resurrección de Jesús. Pero también simboliza la muerte al yo, la muerte al pecado, la muerte espiritual mía a las cosas del mundo. Y ahora andar en vida nueva. Versículo 6 al 8 dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Implica también entonces la muerte al pecado. Los creyentes han renunciado a su antiguo modo de vivir, están muertos al pecado y confirman entonces que todas las cosas viejas pasaron y aquí que ahora somos hechos nuevas criaturas. Eso implica el bautismo, ser nuevas criaturas, pero también implica una relación contractual con Dios. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento, la circuncisión marcaba la relación contractual entre Dios y Abraham. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, escribió: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Como en el Antiguo Testamento la señal era la circuncisión, en el Nuevo Testamento la señal es el bautismo. El que se posee una relación con Dios, con Jesús. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizado? Las Escrituras comparan el matrimonio con la relación que existe entre Cristo y su iglesia. En el matrimonio, ambos contrayentes deben saber muy bien las responsabilidades y compromisos envueltos. Los que desean el bautismo deben revelar en sus vidas fe, arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, así como la comprensión del significado del bautismo y de la relación espiritual. Ahora, ¿fe en qué? La fe es un prerequisito del bautismo. Es la fe en que el sacrificio expiatorio de Jesús constituye el único medio de salvación del pecado. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En la iglesia apostólica, únicamente los que creían en el evangelio eran bautizados. Es importante entonces la fe como un requisito para ser bautizado. Fe en Jesús, fe en el mensaje de salvación, en el sacrificio de Jesús. Pero también es indispensable el arrepentimiento. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
La instrucción en la palabra de Dios produce no solo fe, sino también arrepentimiento y conversión. En respuesta al llamado de Dios, el pecador ve su condición perdida, confiesa su pecaminosidad, se somete a Dios, se arrepiente de su pecado, acepta la expiación de Jesús y se consagra a una vida nueva al Salvador. Sin la conversión no puede haber una relación personal con Dios. Es necesario entonces la fe, el arrepentimiento y experimentar allí mismo la conversión. Pero también es indispensable a la hora de bautizar a una persona hacer un examen de los candidatos. El acto de llegar a ser miembro de iglesia implica dar un paso espiritual. No es simplemente un asunto de tener un nombre registrado en un libro. Los que administran el bautismo son responsables de determinar si los candidatos están listos para dar el paso. Deben asegurarse de que el candidato comprende los principios de la iglesia y da evidencias de una nueva vida en Jesús. Ahora entonces surge la pregunta: ¿deberían ser bautizados los niños y los recién nacidos? Interesante pregunta. ¿A qué edad debiera una persona estar lista para el bautismo? Una persona puede ser bautizado, 1, si tiene la edad suficiente para comprender el significado del bautismo, de lo que significa el ser bautizado. Otro aspecto importante: si tienen la edad suficiente de haber comprendido qué es el bautismo, ahora entonces se han entregado a Cristo sus corazones y si están convertidos. Otro aspecto importante: si comprenden los principios fundamentales del cristianismo. Otro aspecto importante: si entienden el significado de ser miembro de iglesia. Algunos están listos para el bautismo antes que otros. Cuando los padres consienten que sus hijos sean bautizados a una edad temprana, deben aceptar la responsabilidad que les corresponde para el crecimiento espiritual y para el desarrollo del carácter de ese niño. Una gran responsabilidad. ¿Y cuál es el fruto del bautismo? El fruto preeminente que produce el bautismo es una vida por Cristo. Los propósitos y aspiraciones están enfocados en Cristo y no en el yo. El apóstol escribió en Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora vivir y poner la mira en las cosas celestiales. Otro fruto es que ahora es una vida que se vive en beneficio de la iglesia de Cristo. Ya no somos individuos aislados. Nos hemos convertido en miembros de la iglesia de Cristo. Como piedras vivas pasamos a formar parte del templo de Dios.